cuál es el escenario actual de la economía global. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cuáles son los factores clave de los que hay que hablar? Pues lo primero, China, que evidentemente estuvo muy bien representada con el primer ministro chino, Li Kang, muy fuerte, muy seguro, afirmó que la economía iría bien este año con el crecimiento de un 5% y se declaró fiel a la globalización, criticó todas las campañas de globalización, de decoupling, de desacoplamiento que se están impulsando tanto desde Europa como desde Estados Unidos como anti-China. Entonces, eso me pareció muy interesante y muy como un signo de los tiempos que estamos viviendo. Este año seguramente van a cumplir el objetivo, pero ¿tú tienes la sensación de que adelante ese crecimiento sigue así o empezamos muy rápido con lo que pronosticáis una mayoría ahora mismo de analistas y de expertos, que es que la próxima década China va a ir hacia un crecimiento muy parecido al de los países más desarrollados del mundo, como Estados Unidos y Europa, ¿no? De en torno al 2 o el 3%? ¿Qué crees tú en relación con este tema del crecimiento? Pues lo primero es que China tiene ahora ya un tamaño que sería el equivalente, el PIB nominal, el PBI nominal de China actualmente podría ser el que tenía Estados Unidos en el 2014, 2015, 2016. Entonces, en esos años ya, pues cuando Estados Unidos lograba un crecimiento de un 3,5%, se aplaudía como algo muy importante. Entonces, nunca hemos visto en la historia económica países de la talla de que tiene ahora China crecer tanto. Entonces, yo diría que incluso un 5% sería un éxito y más bajo que eso, pues aún también. El decoupling, el desenganche, que no es tal, que es un tema más, bueno, que se habla desde fuera. Sin embargo, lo cierto es que la economía china se está enfocando cada vez más y está en su plan, en la demanda interna, como decías muy bien, es decir, que está mirando supuestamente más hacia adentro, aunque los datos todavía de una cosa y otra son bastante, no reflejan tanto eso. Tenemos por aquí que solo el 38% o un poco más es el del PIB, es consumo interno, frente al, por ejemplo, 75% aquí en Estados Unidos. Claro, pero de todas maneras están en ese ejercicio y, como decías ahí, preocupa sobre todo el tema del consumo, si está tirando o no está tirando lo suficiente hacia adelante. ¿Qué sensación tienes tú? Eso es cierto, y al mismo tiempo, sabiendo que el PIB per cápita de China aún es el PIB de una economía media, o sea que aún hay mucho por crecer, pero claro, los sueldos en China son ahora, aunque han subido, el sueldo mínimo chino es aún muy bajo, con lo cual, claro, en Estados Unidos el consumo es mayor porque el poder adquisitivo de la clase trabajadora y la clase media americana es mucho mayor que el poder adquisitivo de la clase obrera, del working class y de la clase media china. Pero esperemos que esto poco a poco, porque otra de las políticas que tiene China es reducir la pobreza. Y entonces continuar ampliando su clase media, que siempre es el motor de cualquier economía. Estamos viendo desde Europa y desde Estados Unidos un acercamiento muy claro a China para bajar tensiones y, como dices tú muy bien, lo que has escuchado y lo que palpabas en Tianjin era eso mismo, ¿no? Que China dice no estamos haciendo ningún decoupling de nada, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Es así? Completamente de acuerdo, o sea, lo que hemos observado en el instituto que dirijo, el Instituto de Mercados Emergentes de la Universidad de Cornell, publicamos un informe cada año y en el informe, el tema del informe era reinventar cadenas de valor. Y ahí nos dimos cuenta y nos seguimos dando cuenta este año que, como dices, las cadenas de valor han funcionado y reorganizarlas no va a ser fácil. Y sí, sale Foxconn, el mayor proveedor de Apple, que ha abierto una fábrica en la India. Pero de momento eso lo único que hace es para servir fundamentalmente al mercado indio. O sea, no va a ser fácil el decoupling, como dices, porque ha funcionado para beneficio de todos y reinventarlo va a ser
definitivamente muy difícil. Pero sí va a haber una tendencia a intentar traer de vuelta parte de la capacidad manufacturera tanto a Eso sí, Europa como a Estados Unidos. como, sí, como otros países, lo que llamáis y o llamamos todos el de-risking, es decir, el no poner todos los huevos en la misma cesta, porque ahí sobre todo cuando uno se fija en los temas de la nueva economía, de las renovables, del mundo de la electricidad del futuro, del mundo de la energía del futuro, quiero decir, pues es que China ahora mismo es la empresa que suministra el 80% de lo que se utiliza en todo el mundo, más que toda la OCDE, ¿no? Una barbaridad. Por eso quizás ahí el ir un poco poniendo también otros centros de producción en otros sitios tiene sentido. Te pregunto también esto. Efectivamente, China tiene liderazgo en todo lo que es desde vehículos eléctricos a paneles solares, etcétera. La ventaja de los vehículos eléctricos es que son relativamente fáciles de manufacturar, y tenemos países como Vietnam, que ha lanzado su propio vehículo y que lo está comercializando en Estados Unidos, lo cual es muy interesante. Pero evidentemente los líderes son las empresas chinas, pero tenemos, yo creo que una oportunidad aquí de decir, esto es fundamental, tenemos que ser capaces de tener un papel fundamental dentro de la transición verde y la transición tecnológica, y tenemos que recuperar el liderazgo y ser también líderes en estas nuevas industrias.